Hola, ¿cómo están? Estamos en el podcast Estamos inflados, en donde vamos a hablar de la inflación, un problema que acosa al mundo desde hace muchos años, para el cual algunos países han encontrado solución y otros no. Vamos a hablar sobre cómo se genera, cómo se combate y cuáles son las recetas que pueden ser exitosas y las que no. Mi nombre es Alejandro Trapé, vivo en Mendoza, en la República Argentina, y espero estar con ustedes entonces durante los 6 episodios que están previstos para esta entrega. Vamos a organizar las 6 entregas que están previstas para este podcast de la siguiente manera. Primero analizaremos 2 conceptos muy importantes y que están en la base del problema inflacionario, como así también en la base de muchos problemas económicos. Tenemos que entender esos conceptos para comprender muy bien después por qué se produce, por qué se genera el proceso inflacionario. Luego vamos a hablar del dinero, porque el dinero cumple un rol muy importante en el proceso inflacionario. Vamos a tratar de entender de dónde viene el dinero, cómo apareció el dinero en la economía, cómo se desarrolló, cómo fue cambiando el elemento que se usaba como dinero hasta llegar al papel moneda. Y luego vamos a aplicar aquel concepto al caso del dinero, para entender que el concepto general se aplica también al caso del dinero. Una vez que tengamos todo esto comprendido, vamos a avanzar sobre cómo se generan los procesos inflacionarios, de dónde parten, cuál es el motor que los pone en marcha, cómo se alimentan, es decir, cuáles son los motores que los permiten seguir funcionando, para, una vez comprendido eso, ir sobre los remedios, es decir, cuáles serían los remedios buenos y cuáles serían los remedios malos. Sobre el final, en los últimos capítulos, vamos a tratar de eliminar de nuestra mente algunos mitos, algunas ideas equivocadas que nos hacen pensar que la inflación viene de otro lado y que por lo tanto el remedio es otro. Todo esto lo vamos a hacer, como prometimos, con una abundante apoyatura en los datos. Abundante apoyatura en los datos. Es decir, con la evidencia empírica. Todo lo que digamos va a estar basado en información que sea perfectamente comprobable por ustedes. Es decir, yo les voy a ir dando la fuente de donde les traigo cada información, y que ustedes puedan ir a chequearla cuando quieran para que vean que no estamos inventando ningún número. No quedan dudas de que a nivel macroeconómico la inflación es mala, y es uno de los fantasmas que todos los gobiernos tienen. Un gobierno con alta inflación, con lo que vamos a caracterizar luego como mega inflación o hiperinflación, difícilmente pueda aspirar a su continuidad en el poder, a ganar las próximas elecciones. En cambio, gobiernos que mantienen la inflación controlada seguramente tienen más chances de hacerlo. Esto los políticos lo entendieron durante los años 70 y durante los años 80, y la historia de los políticos latinoamericanos así lo marca. La década del 80 fue una década de grandes inflaciones en Latinoamérica, donde sobrevinieron golpes militares, donde los políticos democráticamente elegidos no pudieron mantenerse en el poder, donde en general, no en todos los casos, los golpes militares pudieron controlar el fenómeno, pero en otros casos tampoco pudieron hacerlo. Es decir, que no se trata de si estamos frente a una organización autoritaria o a una organización democrática. Es un problema distinto, es un problema económico. Es un problema distinto, es un problema económico. La inflación atenta contra la eficiencia en la toma de decisiones. Nosotros, en un contexto de inflación del 50, 60, 100% anual, no sabemos cómo van a evolucionar los precios. Para colmo, dentro de esos contextos, los precios crecen, pero no crecen todos al mismo ritmo. Entonces no podemos decir, sí, van a crecer todos al 50%. Porque alguno crecerá 30, otro 40, otro 70 y otro 80, dependiendo de la estructura de mercado de cada producto. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión hacia adelante, como por ejemplo una decisión de inversión que tiene que tomar un empresario o una familia que quiere comprarse un auto, no tiene claro
cuál va a ser el porcentaje de aumento de cada uno de los productos o de su mismo sueldo. Entonces toma la decisión mal, toma la decisión apurado o, si es más conservador, no toma la decisión. Es decir, posterga la decisión. La inflación alta posterga decisiones o anula decisiones de producción, de exportación, de contratación de mano de obra, y por eso se la relaciona normalmente con economías que están estancadas. Del punto de vista de la distribución del ingreso, otro elemento fundamental a considerar en una sociedad del punto de vista económico, la inflación también es complicada y dañina. Porque la inflación genera redistribuciones malas del ingreso, afecta negativamente a cómo están distribuidos los ingresos. ¿Por qué? Porque los ricos normalmente, ante fenómenos inflacionarios, pueden cubrirse mejor. Tienen asesores, tienen posibilidad de leer informes que indican qué va a pasar con la inflación. Tienen posibilidad de comprar activos que se ajusten por inflación con sus ahorros. Entonces, protegen su capital contra la inflación. En cambio, los sectores más pobres, que solo viven de su salario o incluso de su empleo informal, tienen pocas chances de hacer esto, porque no tienen acceso al conocimiento, a los datos, a la interpretación de la información del Banco Central y además no tienen posibilidad de cubrirse en activos sofisticados, invertir en activos que los cubran de la inflación, porque no tienen acceso probablemente al sistema financiero ni a asesores que les permitan tomar esas decisiones y les ayuden en esos casos. Por lo tanto, lo que se observa también es que cuando hay altas inflaciones, no solo la economía crece menos y las decisiones se postergan, sino que además los ricos pueden cubrirse, incluso hasta pueden ganarle a la inflación, mientras que los pobres se ven expuestos a la inflación. Un factor adicional es cuando la inflación afecta más a los alimentos, que es bastante común que esto ocurra por el tipo de mercados que tiene. En esos casos, como las canastas de consumo de la población más pobre están más orientadas hacia alimentos, es decir, una persona de bajos ingresos gasta un mayor porcentaje de su ingreso en alimentos que una persona más rica. Entonces, le pega más duro al presupuesto de una persona más pobre. Le pega más duro al presupuesto de una persona más pobre. Todas estas cosas nos hacen ver que una inflación alta es mala. Un político que les diga a ustedes que un poco de inflación es buena, es un político que o les está mintiendo o no sabe de qué está hablando. Y en los dos casos es una mala señal. En lo que resta de este episodio, vamos a ocuparnos de explorar dos conceptos que son centrales para la economía y que muchas veces no se encuentran adecuadamente comprendidos. Los conceptos de abundancia y su recíproco escasez. Cuando se habla de un bien cualquiera, por ejemplo, los tomates, el concepto de abundancia normalmente se relaciona con que hay mucho de ese producto, con que existe una cantidad importante de ese producto, mientras que el de escasez, por el contrario, se relaciona con la idea de que hay poco de ese producto en determinado momento o en determinado lugar. Sin embargo, esta interpretación, que parece bastante sencilla y bastante adecuada en un principio, tiene algún problema y en el fondo tiene un error. Y ese error se transmite entonces a todo el razonamiento económico, porque si entendemos que los conceptos de abundancia y escasez están en la base del razonamiento económico, vamos a tener que tenerlos muy claros para tener luego muy claro todo lo que vayamos edificando sobre ellos. Al mencionar la palabra abundancia, nos hacemos a la idea entonces de que hay mucho del producto, una idea física, una idea de cantidad. Sin embargo, el concepto económico de abundancia va un poco más allá. Un producto, desde el punto de vista económico, es abundante no cuando hay mucho,
sino cuando hay más de lo que se necesita. Entonces, un producto, desde el punto de vista económico, es abundante cuando sobra, no cuando hay mucho. Y hay que notar muy bien la diferencia entre los dos conceptos. Por el contrario, un producto decimos que es escaso y pensamos que hay poco. En realidad, no es así. En realidad, el verdadero concepto de la palabra escaso es que se trata de un producto que falta. Es decir, que hay menos de lo que se necesita. En ambos casos, entonces, tanto en la abundancia como en la escasez, nos empezamos a distanciar de las cantidades físicas propiamente dichas. No es mucho o poco, sino que lo verdaderamente importante es si sobra o si falta. Entonces diremos que un producto es abundante cuando sobra, cuando hay más de lo que se necesita. Y si hay más de lo que se necesita, es muy probable que a través de la negociación normal de un mercado, su precio empiece a bajar. En cambio, si es escaso, hay menos de lo que se necesita y es normal que mediante esa negociación su precio empiece a subir. Es cierto que existen en la práctica muchas rigideces e inflexibilidades de los precios, en particular cuando tienen que bajar, pero ese es otro problema. Lo cierto es que la abundancia genera presiones en el mercado para que el precio baje y la escasez genera presiones para que el precio suba. Pero siempre, remarco esto porque es lo central, entendiendo que abundancia y escasez son conceptos relativos, no absolutos, relativos porque provienen de comparar lo que hay con lo que se desea. Son diferencias, no son conceptos absolutos, no es mucho ni poco, es sobra y falta. Y este sobra o falta es lo que mueve a los precios de los mercados de cualquier producto en el mundo. Productos físicos, productos financieros, productos de capital, productos de la mano de obra, de los servicios. Cualquier mercado se mueve con esta lógica de sobra y falta, abundancia y escasez. Repito, para que quede claro, pueden haber en la práctica luego situaciones que le den rigideces a los precios para subir y bajar, situaciones que tengan que ver con costos de transporte, situaciones monopólicas en los distintos mercados, etc. Pero esto no quita que cuando el producto sea abundante la presión sea a la baja del precio y escaso la presión sea a la suba del precio. Podemos imaginar muchos ejemplos para comprender y llevar a la práctica el concepto de abundancia y escasez. Uno podría pensar, ¿el petróleo es abundante o es escaso? Si vamos al tema de la cantidad, al enfoque puramente físico, diríamos que es abundante. Hay mucho petróleo en el mundo si uno ubica toda la cantidad de petróleo y las reservas que tienen Venezuela, Ecuador y los países árabes. Hay mucho. Sin embargo, siempre vemos que el petróleo sube de precio y que es escaso el petróleo. ¿Por qué hay mucho y sube de precio? Porque se desea mucho. Entonces, en realidad, cuando yo comparo lo que hay con lo que se desea, resulta que falta y por lo tanto el petróleo es escaso. Fíjense este ejemplo. Es escaso, aunque hay mucho. Sin embargo, entonces su precio empieza a subir o tiene una presión para que suba. Si algún día se descubriera y se pusiera en funcionamiento una tecnología que permitiera sustituir los combustibles fósiles y el uso de carbón y petróleo, por ejemplo, por el agua o por la electricidad, seguramente el petróleo en ese momento pasaría a ser abundante. ¿Por qué? Porque seguiría existiendo en la misma cantidad, pero lo que se desea caería bruscamente. Entonces el petróleo empezaría a sobrar. Antes faltaba y ahora sobraba. Antes subía el precio y ahora bajaría. También podemos pensar, por ejemplo, en las máquinas de escribir, las viejas máquinas de escribir a teclas y que tenían el rodillo y el papel, ¿no? Las máquinas que usaban nuestros abuelos. Uno pensaría, ¿de estas máquinas hay muchas o hay pocas? Realmente en este momento en el mundo ya deben haber pocas, deben quedar pocas en circulación. ¿Entonces es escaso? No, es abundante.
porque a pesar de que hay pocas, se desean muy pocas, se desean muchas menos. A lo mejor un coleccionista las desea, pero para cumplir la función ya no se las utiliza, se utilizan las computadoras. Entonces, ¿qué ha pasado con estas máquinas? Hay pocas, pero se las desea muy poco, entonces son abundantes, aunque parezca raro. Hay pocas y son abundantes. Con esto vemos que no necesariamente la palabra mucho se relaciona con abundancia, ni la palabra poco se relaciona con escasez. Lo importante es si el producto sobra o si el producto falta. Una vez que comprendimos los conceptos de abundancia y escasez y entendimos que provienen de una comparación entre lo que hay y lo que se desea, podemos pasar a otros dos conceptos también muy importantes y tal vez los más populares de la economía. A lo que hay podemos llamarle oferta. A lo que se desea podemos llamarle demanda, de manera que la diferencia entre la oferta y la demanda es lo que nos va a dar como resultado si la situación en ese mercado es de escasez o es de abundancia. Aparecen entonces estas dos ideas fundamentales también en la economía y que hacen al movimiento de todos los mercados, cualquiera sea, en cualquier parte y en cualquier lugar, la oferta y la demanda. Pensando en un producto cualquiera, la oferta es lo que hay, de lo que se dispone, lo que se ha producido, lo que se ha fabricado, lo que se puede vender del producto, mientras que la demanda es lo que se desea comprar, lo que se necesita comprar, lo que los consumidores han decidido que van a comprar de ese producto. Cuando estas dos fuerzas de mercado chocan, se comparan, se miden, se decide qué es lo que pasa en ese mercado, cuál es más grande y cuál es la situación, abundancia, escasez y qué va a pasar entonces con el precio. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que estas dos fuerzas, oferta y demanda, no surgen por generación espontánea o no surgen de la nada, sino que a su vez son decisiones que toman personas que producen y personas que consumen. Y esas decisiones están influenciadas por una serie de factores. Dentro de la cabeza de las personas que toman decisiones de producción aparecen una serie de factores como los costos de producción, la mano de obra, el precio de la mano de obra, los insumos, el precio de esos insumos, las tasas de interés, el tipo de cambio, los impuestos, la productividad, la capacidad de producción, etc. Son todos elementos que están en la cabeza de los productores al momento de tomar la decisión de cuánto producir y cuánto llevar al mercado. Por el otro lado, las personas que consumen tampoco lo hacen con una decisión caprichosa, sino que también tienen en su mente una serie de elementos de juicio, como son el precio, sus propios ingresos, o sea, su capacidad adquisitiva, el clima, la moda, las costumbres, la publicidad. Es decir, hay una cantidad de elementos que están dando vueltas en la cabeza de los consumidores y que definen su decisión de cuánto ir a comprar al mercado. Entonces, de esta manera se nos produce una cadena causal, de causa y efecto, si vamos desde abundancia hasta estos factores. La abundancia y escasez la definen oferta y demanda. Y a oferta y demanda la definen todos estos factores que están en la cabeza de las personas. En realidad, el recorrido de este camino debe ser al revés. Primero están los factores, estos les dan forma y tamaño a la oferta y a la demanda, y estas dos, cuando se reúnen en el mercado, definen la abundancia y escasez, y de esa manera nos permiten saber o anticipar qué va a pasar con el precio de ese producto. La relación entonces se produce entre los factores de los que hemos hablado: moda, ingreso, precios,
costos de producción, tasa de interés, tipo de cambio, etc. Y lo que pasa finalmente con los precios en los mercados. Conociendo esto y entendiéndolo bien, entenderemos también que los cambios que se produzcan en aquellos factores que están en la cabeza de los productores y de los consumidores van a terminar produciendo cambios en la abundancia y escasez del mercado y van a terminar produciendo cambios o movimientos en los precios de los mercados. En una economía normal, estos factores cambian permanentemente hacia arriba y hacia abajo. Cambia la moda, cambia el clima, cambian los ingresos de las personas, cambian las tasas de interés, cambian los tipos de cambio y al producirse todos esos cambios, los precios de los productos cambian para arriba o para abajo según se produzca la abundancia o la escasez. Es normal en una economía ver que los precios cambian para arriba y para abajo constantemente. La pregunta que nos hacemos para irnos enfocando en el tema: ¿es posible que todos los precios cambien todo el tiempo solamente hacia arriba? Deberían darse situaciones muy particulares para que los precios en todos los mercados cambien simultáneamente hacia arriba y lo hagan todos los meses. Son situaciones muy especiales que deberían generar situaciones de escasez permanentemente en todos los mercados para que los precios se muevan hacia arriba. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué de repente en todos los mercados pueden aparecer situaciones de escasez todos los meses? Para que todos los precios suban, lo hagan en distinta proporción, pero todos suban. Sobre eso vamos a indagar en los próximos episodios, porque eso es la inflación.